Pero bueno, es que de hecho tienen una selección de fútbol que es muy curiosa, ¿no? Porque es como las películas de serie B, pues nos encontramos la Federación de Fútbol Internacional de Serie B. Y Joder. bueno, sí, pero es de lo más curioso porque se enfrentan a países, bueno, a países, a regiones, ¿no? O a pueblos que no están que tienen selecciones que no están reconocidas por la FIFA, ¿no? O incluso por países. Por ejemplo, la selección esperantista ha competido contra la comunidad armenia argentina, contra las islas Juan Fernández, contra el Sáhara Occidental, contra la diáspora armenia, ha competido contra una región separatista de Corea del Sur, ha competido contra los Tigres de Dinan, creo que se llaman, que es una región de Finlandia, contra el pueblo Mapuche, que es un pueblo indígena sudamericano, o sea que es de los más variopinto, ¿no? La federación. Y la verdad es que no me lo imaginaba para nada y cuando me he puesto a verlo digo, joder, qué curioso, ¿no? Pero De hecho, lo de la selección de fútbol me ha cogido fuera de juego, ¿eh? No te voy a mentir. hoy estamos con Pepe, que es periodista, Hola, ¿qué hay? y, y estamos con Emilio, que normalmente es moderador, pero hoy se ha colado. Hoy me he colado y he venido a hacer yo la raid directamente. Sí. Para empezar, ya me habéis dejado claro antes de abrir el directo siquiera que vosotros sois más del lado de la diversidad de idiomas, ¿no? Bueno, pero a tope. Completamente y en contra del Esperanto también. Exacto, Activamente, ¿eh? Activamente. aquí se banca A el cuchillo. anti-esperantismo. Aquí no, aquí vamos, el esperanto cero. Bueno, interesante, interesante. Pero también quería contraponer una tercera opción que no le he puesto, pero vamos, que es básicamente, bueno, diversidad de idiomas, pero claro, que haya un idioma secundario que sea global. Eso no lo he puesto, pero Me pido yo esa opción. yo también es la que más respaldo, sinceramente. A ti ya te han asustado, te has visto muy solo. A ver, no, es que yo creo que sería una estupidez defender el esperanto como único idioma en el mundo. Eso es tremendamente estúpido. Yo creo que nadie lo defendería con su sano juicio, ¿no? Yo debería haberme callado y haber aparecido con esa post. Bueno, todavía nadie te ha escuchado, creo, ¿no? Bueno, que a las secretas y eso. Buenas noches. Pero poco más. Defendiendo el esperanto. Venga, Pero Jorge, como pues único empieza. idioma, la supremacía. Es interesante. Igualmente, después habrá que estudiar también si ese idioma global, tanto desde el punto de vista de único idioma como de idiomas secundarios, se puede dar, por ejemplo, con otros idiomas que hayan nacido de manera natural, entre comillas, y que hayan evolucionado a través de los parlantes, ¿no? Nativos, como puede ser el inglés, el chino o, bueno, en menor medida quizás el español. Bueno, sí, es en menor medida, por desgracia o por suerte. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque al final eh, es muy difícil que un idioma llegue a sustituir a otro. Pero como vamos a ver, sí es posible que un idioma que está enraizado en un lugar acabe deformándose hasta pasar a ser otro. Que es lo que está pasando en muchas ocasiones con el inglés, que ya veremos. El inglés tiene un problema dentro de mi punto de vista, ¿no? Y es que no hay ningún organismo que lo regule ni que establezca las normas como tal, ¿no? Es algo más que se encuentra en los hablantes, ¿no? Y eso da pie a, claro, que ocurran estas deformaciones, ¿no? Esto del Spanglish, por ejemplo, que se da mucho en Gibraltar. Hello. ¿Nos hemos caído? No, A ver. o sí, No hemos caído. Vale. ¿no? No sé, Vale. se me había congelado aquí, pero vamos, que eso. El Spanglish, por ejemplo, que se da mucho en Gibraltar, por ejemplo, pero también se da en hispanos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos que hablan Spanglish, muchos que intentan mantener las raíces y mezclan algunas palabras, incluso raíces, con el inglés. También se está dando, por ejemplo, en la India. En la India hay hasta tres variantes del inglés, ¿no? Uno que es el
English, pero con una H al principio y con I, el English. Pues está el Bangladesh o algo así, de Bangladesh. Y después hay otra más, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Y el Tanglish, que es del Tamil, no sé cuál es, la verdad. Pero vamos, básicamente que se están dando deformaciones del inglés y se están adaptando a los idiomas de otros nativos en su lugar, ¿no? De hecho, ya hay más estadounidenses que estudian chino. O sea, por ejemplo, durante esta década hay un 50% más de... Bueno, esta década no, la pasada, perdón. Un 50% más de estadounidenses que estudian chino y, por ejemplo, entre 2013 y 2015 se duplicó esa cifra, ¿no? Y de hecho en China hay más gente que habla el inglés como segundo idioma que, que, que en Estados Unidos gente que habla en inglés de manera nativa. O sea que hay, no sé, parece que hay una especie de rotación que el chino está ganándole al inglés. No sé cómo veis vosotros toda esta escena, porque también hablaremos después del esperanto y todo eso. Pero ¿cómo veis vosotros el tema del inglés frente al chino y todo eso? ¿Qué sensación tenéis vosotros? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, que tengo menos idea. Venga, venga. A ver, yo la impresión, sí, como lo que primero me surge decir es que creo que el chino todavía no tiene la utilidad que tiene el inglés. No sé si en un futuro, y esto es una previsión que están haciendo, y por eso hay cada vez más hablantes de chino, prevén que en un momento sustituirá al inglés como el idioma, pero aún así el idioma, quiero decir, más, por ejemplo, sí, más global. Aún así creo que el inglés ofrece una serie de facilidades frente al chino que lo hace mucho más accesible, además de que muchos hablantes de inglés, o sea, no son por los propios ingleses, sino, bueno, básicamente lo que quiero decir es que China tiene una ventaja de que tiene mucha población y eso sitúa su idioma también uno de los más hablados. Mientras que el inglés, si es uno de los más hablados, no es porque haya, bueno, hay muchos estadounidenses, pero no es por los ingleses en sí, sino es porque el idioma se ha extendido por, yo creo, en parte también la facilidad que hay a la hora de aprenderlo, ya sea por tiempos verbales o por la gramática que tiene, mucho más sencillo que el nuestro, ¿no? El francés o muchos idiomas ya sin salir de Europa. Sí, a ver, yo es que creo que no podemos analizar la lengua como un ente aparte, independiente de todo. Lo primero y fundamental es la geopolítica. Al final, el país más poderoso es el que tiene la lengua más poderosa del mundo, normalmente. Y el hecho es que durante los últimos, ¿qué? 150, 200 y pico años, el inglés ha sido el más importante. Primero con Gran Bretaña, después con Estados Unidos. Entonces ya tenemos como una tradición de que hay que aprender inglés. Entonces vete a la academia, niño, que tienes que aprender inglés. Porque te va a servir en el futuro. Claro, ahora es el chino, China es superpotencia económica prácticamente. Y eso parece ser que es donde están todas las oportunidades. Pero yo creo que el principal problema del chino va a ser luchar contra el estatus que ya tiene el inglés. Es decir, yo no creo que el chino pueda derrocar, por decirlo así, completamente al inglés, sino que probablemente el inglés se siga manteniendo como lengua franca, como lengua para todos los tipos de intercambio que se hagan a nivel internacional, y ya después, pues si hablamos de China en particular, pues sí, hablar de eso, pero también tenemos que tener en cuenta que Asia Oriental, que es un poco el centro económico del mundo, uno de los centros económicos del mundo más importantes a día de hoy, no es solo el chino, es también el coreano, es el japonés, y es la variante también de Taiwán. Y
allí las relaciones entre unos países y otros no suelen ser tan buenas. Entre Japón y Corea del Sur sí, pero Taiwán y China, imaginaos. Entonces, yo lo veo complicado como para que sea tan útil como el inglés en un futuro cercano. Ya a ver lo que pasa en el futuro. Yo coincido con lo que has dicho, Emilio. Yo creo que le irá ganando le irá comiendo terreno más que ganándole la batalla el chino, más que nada por cuestión de eso, del poderío económico que está consiguiendo, ¿no? China desde hace unos años, pero que la utilidad práctica que tiene actualmente el inglés y la ventaja de que es la lengua oficial y la lengua materna de personas de tantos lugares del mundo, eso no lo tiene el chino. Claro que lo que cuenta es con la ventaja de que hay muchísimas personas en China y no tiene una hegemonía en lo que es lo ancho del globo, ¿no? Como tiene el inglés, que está repartido por prácticamente todo el mundo. Entonces yo creo que más por funcionalidad y por utilidad práctica en un futuro próximo, incluso a medio plazo, no podemos hablar de que vaya a haber un cambio de paradigma en cuanto a la lengua más hablada, ya no solo la más hablada, sino la más utilizada y la que más sirva a la hora de los intercambios políticos, económicos, culturales o de cualquier tipo de administración o institución. Interesante. Yo es que, sin embargo, soy más escéptico respecto al inglés, ¿no? Pues, por ejemplo, el inglés es hablado actualmente por más o menos 1.500 millones de personas, ¿no? Pero solamente es nativo en 400 millones de ellas. Entonces, entiendo que al final los focos principales siguen siendo Estados Unidos, que tiene una población muy, muy, muy grande con respecto al total de la población que es nativa en el inglés, y Reino Unido, ¿no? Que son al final los dos representantes más importantes, porque después, pues otros países no tienen esa relevancia, ¿no? Como puede ser a lo mejor Sudáfrica, por ejemplo, que sí que es una potencia regional, pero al final no está tan desarrollada, ¿no? Y tampoco tiene tanta relevancia a nivel internacional. Y claro, hay un problema con Estados Unidos más que con Reino Unido, ¿no? Y es que un quinto de los estadounidenses, de las personas que han nacido con el inglés nativo, no hablan inglés en su familia. ¿Por qué? Pues básicamente pues porque las familias son de descendientes de, pues no sé, muchos latinos hay, ¿no? Portugueses o brasileños. Eh, Estados Unidos es un país que está formado por muchas culturas y al final se producen estas cosas, ¿no? Que un quinto de la población de Estados Unidos no es de origen estadounidense, por así decirlo, ¿no? Sino que vienen de otros lugares. Y al final, ¿qué está pasando también? Pues que estas personas que son inmigrantes también están empezando a ser la población más joven del país. Claro, la población más envejecida son realmente los nativos americanos de verdad. Y esta gente, estas personas, cada vez son menos las que distribuyen el inglés como idioma nativo. En China no está pasando esto. Está envejeciendo la población, sí, pero es mucha más población y no toda la población china está ya desarrollada. Hay mucha población rural, mucha población que tienen muchísimos hijos, que tienen 3 o 4 hijos desde hace algún tiempo, que ya, pues desde que pasó toda esta prohibición de tener más de un hijo, pues son gente que necesitan mano de obra, que necesitan que los campos sean cultivados y todo eso. Entonces, está pasando que el envejecimiento de la población va en detrimento del inglés, porque cada vez hay menos gente que nace hablando inglés. En África y Latinoamérica, sobre todo, que son las poblaciones más jóvenes, ¿no? Junto a lo mejor con el sudeste asiático, no se habla inglés. Lo que se hablan más que nada son sus lenguas, algo de francés sobre todo, el francés sí podría tener más relevancia, y algo de inglés, pero el inglés no es algo fundamental. Entonces yo creo que sí, bueno, con toda la inversión que está teniendo China en estos países, ¿por qué no empezarán ahora, a lo mejor empiezan ahora a aprender chino? No lo sé, lo vería raro, pero yo creo que el papel del inglés sí que va a ir cayendo, ¿no? Más que nada porque también se ha demostrado de que pese a la cantidad de tiempo que lleva estando en el plano internacional, el inglés no ha conseguido calar hondo a niveles realmente importantes, ¿no?
yo creo que mucha gente en el instituto, por más que se ha estudiado inglés, no han llegado a tener un nivel adecuado, ¿no? A poder decir soy bilingüe. Eso es un mínimo, creo, de la población. Y a nivel internacional, por ejemplo, pues no sé, te puedes ir a determinados países y te vas a poder defender más o menos en inglés, ¿no? Pero hay mucha gente que no habla inglés. Eh, yo creo que realmente sí que el concepto de idioma secundario bueno, el inglés como idioma secundario, perdón, yo creo que sí es fallido y que realmente en el futuro no va a tener tanta relevancia, ¿no? De hecho, yo apostaría que va a ganar más relevancia el francés y que el chino también. Ahí os lo dejo. A ver, es que depende de cómo mires el inglés. Si miras el inglés como lengua materna, pues sí, el inglés no tiene, pero no lo tiene ya y hace tiempo que no lo tiene, el puesto de una de las lenguas más potentes, porque es verdad que no hay tanta población que nazca cuya primera lengua sea inglés en comparación con por ejemplo, el chino, el español, si agrupamos unos cuantos de los dialectos hindúes, etcétera, etcétera. Pero, volviendo al ejemplo que tú has puesto antes de familias inmigrantes en Estados Unidos, es verdad que esa familia en el núcleo familiar no va a hablar inglés, pero para todo lo demás va a tener que usarlo. Literalmente para ir a comprar un cacho de pan, para comprar papel higiénico antes de que nos vuelvan a meter en cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Para comprarse una casa. Entonces, ahí estamos hablando de una situación de bilingüismo en la que tanto una lengua como otra están equiparadas al mismo nivel. Entonces, ¿podemos hablar de que se pierde en ese caso? Bueno, técnicamente si contamos justo, si somos muy técnicos, podríamos cortar ahí. Y después, por otro lado, el papel del inglés como lengua franca a mí me parece excesivamente potente a día de hoy. Porque es verdad que en el instituto, en los colegios, en muchísimas partes del mundo, no todo el mundo habla inglés. España somos de los que menos en la Unión Europea, pero si te vas a Alemania, que se supone que tiene que ser ejemplo en todo, y que todos tendríamos que ser más alemanes, allí hay en torno a un 50% de la población que sabe hablar más o menos inglés. Y yo he ido allí una vez y a la primera persona que me encontré le pregunté una cosa en inglés y me dijo que no hablaba inglés. Entonces, es posible que la gente no lo aprenda como lengua vehicular para el día a día, pero como lengua de relaciones diplomáticas sí que se va a mantener. Los alemanes con los españoles no van a hablar ni en español ni en alemán, van a hablar en inglés. Los españoles con los portugueses, pues posiblemente hablen en inglés. Con Estados Unidos, obviamente, con Finlandia, con Suecia, con Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, puede ser que pierda técnicamente en el número de hablantes nativos, pero el número de hablantes de lengua secundaria no va a hacer más que crecer, mientras que el gran problema del chino es que no tiene hablantes como idioma secundario, más allá de la zona y de la esfera de influencia de China. Y que incluso dentro de eso son 8 dialectos que son diferentes, que tienen sus diferencias, no al mismo nivel que las diferencias dialécticas u orales y escritas que podemos encontrar entre el inglés de Gran Bretaña, el inglés de Estados Unidos, el inglés de Australia, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veo muy complicado porque además el chino es una lengua muy diferente a todo lo que ha habido antes, porque si miramos lenguas francas a lo largo de la historia, la primera que podemos hablar como lengua franca es el latín, que es la que establece el término. Después tenemos el francés, que de hecho sigue manteniéndose a día de hoy. La lengua diplomática sigue siendo el francés y, por ejemplo, en la Unión Europea todo está redactado en cualquier momento en inglés y en francés, y todo se tiene que decir en inglés y en francés, mínimo. Y después el inglés por puro poder de la revolución industrial inglesa y del auge de los Estados Unidos. Pero China es algo mucho más dependiente del resto del mundo que ha decidido invertir allí y es una lengua mucho más difícil de un acceso mucho más complicado. Entonces, yo honestamente lo veo difícil de que el chino sea capaz de desbancarlo o de siquiera a corto o medio plazo de acercarse
al inglés. Le puede cortar terreno, pero no eliminarlo totalmente. Ujú. Hombre, También hay que ver cómo en todos los grandes eventos, tanto políticos como culturales o deportivos, pues prácticamente se celebren en el sitio donde se celebren, utilizan el inglés tanto para sus nombres oficiales, incluso aunque se celebren en lugares donde haya un idioma potente, salvo casos excepcionales, no como eventos franceses o cosas así. Y como prácticamente todas las comunicaciones oficiales que se reproducen en cualquier tipo de medio son en ese idioma. Algo que sería muy complicado en el chino también por los caracteres que utilizan, ¿no? Las lenguas francas hasta ahora pues han tenido unos determinados caracteres, un alfabeto que quiera que no el mundo los utiliza desde hace mucho tiempo, sea un idioma u otro, y el paso de ahí al tipo de escritura china pues también es otra barrera más que tendrían que solventar. Y lo que es bastante complicado porque, claro, hay muy poca gente que hable el chino fuera de los que lo tienen como lengua materna. ujú. ¿Y vosotros cómo veis el impacto, por ejemplo, de los traductores, ¿no? Que cada vez, o sea, los traductores me refiero a traductores de ordenador o de dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Que cada vez están más desarrollados y, por ejemplo, en la Universidad de Stanford hay un científico, que no voy a decir el nombre porque es de Corea del Sur y no sé cómo lo voy a pronunciar, pero básicamente está desarrollando una tecnología de traducción y reconocimiento de voz que él cree que cuando esté optimizada, si mantuvieras una conversación por teléfono con esta inteligencia artificial, no podrías distinguir si es una persona o un robot. Entonces, ¿vosotros realmente creéis que a una persona le sale a cuenta estudiar inglés porque quieras o no, es una lengua, o sea, es una lengua compleja y es difícil de aprender en su totalidad, ¿no? Y de dominar. Entonces, ¿realmente creéis que sale a cuenta cuando dentro de nada ya tendremos tecnologías de este tipo? Que básicamente podrías llevarlo en el móvil y enseñárselo o hablarle a cualquier persona y te vas a poder defender en cualquier lugar. Es que por esa regla de Mira, tres no aprenderíamos nada. Y bueno, ya de entrada, si decidimos no aprender inglés por este motivo, cuanto menos vamos a aprender una lengua cuya escritura no dominamos, como puede ser el chino o cualquier otra, ¿no? Ujú, Pero no creo que debamos estar ahí a la espera de que la tecnología nos lo solucione todo. Y más algo como la comunicación, ¿no? Que es indispensable para todo lo demás. a ver, yo ya de entrada tengo que decir que la inteligencia artificial que hace falta para realmente entender el lenguaje humano al 100% y que sea fiable es una inteligencia artificial que a día de hoy no existe. Es el tipo, creo que es inteligencia artificial general, y ese no existe a día de hoy ni se sabe cuándo va a llegar, si es que llega. Pero yo como estudiante de traducción, pues obviamente Google Translate, Lingüe, DeepL, etcétera, etcétera, estamos muy familiarizados con ello y sabemos lo que es. Pero yo al final, tras los 5 años de carrera, lo que me llega a dar cuenta es que sí, es cierto, tú puedes tener el traductor de Google, que yo mismo lo he utilizado cuando llegué a Finlandia, enfocar a las etiquetas de los productos para ver qué demonios estaba yo comprando en el supermercado. Eso lo he hecho yo y lo hacemos constantemente. Podemos teclear o que si alguien nos lo diga en voz y que nos lo traduzca. Es verdad. Pero al final eso no va a dejar de ser un sustitutivo de la forma real de comunicación, que es tú sabiendo el idioma. ujú. Ya depende de cada persona, depende del interés que tenga que ponerle y del esfuerzo que tenga que hacer. No es lo mismo querer aprender italiano porque te quieres ir de Erasmus a Italia, que es un idioma simple para nosotros porque no es parecido, bastante parecido, salvo algunas cosas de gramática, que aprender alemán o que aprender chino. Entonces, esas tecnologías sí van a existir y van a solventar ciertos problemas fáciles. Pero en el momento en el que metamos ironía, en el momento en el que metamos culturemas, que son simplemente como los dichos que tenemos o aspectos o expresiones que son únicamente nuestras y que gramaticalmente y sintácticamente no tienen sentido, o cualquier cosa, o un acto de habla que simplemente le cambiemos el tono o que utilicemos el cuerpo, eso son cosas que no se pueden grabar. A menos que grabes a la persona entera y ahí ya estamos lidiando con otro problema totalmente nuevo. Entonces,
Por ese lado no, y por el lado de la comunicación más institucional, más profesional, yo te puedo decir que si la empresa que implemente una aplicación con esa inteligencia artificial y demás es capaz de garantizar que todas las comunicaciones van a ser 100% exactas, es que va a acabar perdiendo muchísimo dinero, porque esa es la gran diferencia entre la inteligencia artificial y el ser humano. Si tú coges a un traductor, a un intérprete, que es una situación más complicada, y tú lo comparas con una inteligencia artificial, ¿qué empresa va a asumir cualquier tipo de error que pueda cometer su inteligencia artificial y el perjuicio que pueda causar a cualquiera de las partes? Es decir, si estamos negociando un contrato de lo que quieras, o estamos en un tribunal internacional porque hay un juicio de la ONU relacionado de la Haya o lo que sea, que realmente vas a poner tú ahí una inteligencia artificial a traducir eso, aunque te lo puedes traducir a las lenguas de los 190 y tantos países reconocidos por la ONU. ¿Tú estás seguro de que vas a crear una inteligencia artificial ahí? Porque una cagada es adiós a tu credibilidad, a la credibilidad de la institución, a la credibilidad de los juicios y obviamente a la empresa. Y te van a decir, ¿qué demonios hace? Pon ahí un intérprete. Pues aquí es lo mismo. Al final todo va a ser cuestión de confianza. ¿Y tú a quién vas a confiar antes? ¿En una persona que tiene un buen currículum y que tiene una buena experiencia laboral? ¿O en una inteligencia artificial que acaba de salir de beta? ¿O que acaba de salir al mercado? Es ahí el auténtico problema. Ujú. Yo me refería más al día a día, no a un problema tan... No sé, yo sí veo que a la traducción es difícilmente que un traductor sea sustituible a día de hoy, vamos, creo que queda un montón de años antes de que eso pueda ser ni siquiera viable, ¿no? Pero sí me refiero a que una persona se pueda defender adecuadamente yendo a otro país, ¿no? A eso me refiero. Sí, a ver, en ese caso son las frases simples de ¿dónde está el baño? O ¿dónde está este sitio? O ¿me puede indicar qué hora es? O etcétera, etcétera. Sí, eso son pequeños problemas que va a poder resolver, pero si quieres aprender esas frases no es demasiado complicado en un idioma. ¿Y tú, Jorge, qué opinas? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, que la verdad entiendo un poco. Me voy a meter Me gustaría haberme formado más, pero no ha sido posible. Bueno, ya dejando un poquillo, aparte de esto del inglés y el chino, si no tenéis nada más que comentar. Yo quería llevarlo más, bueno, antes de empezar con el Esperanto, que creo que es como el punto fuerte, ¿no? De todo esto. Y aquí saltamos como perros hambrientos, ¿eh? Saltamos, ¡buah! En un mundo ideal, donde se pudiera hablar un idioma global. Hey, muchas gracias por seguirnos, Chocobex. Muchas Bienvenido. O bienvenida, no sé. En un mundo ideal donde se pudiera hablar un idioma global, o sea que todo el mundo compartiéramos el mismo idioma, todo el mundo habláramos con ese idioma, ¿os parecería mejor que la actualidad o no? ¿O preferiríais diversidad de idiomas y que, bueno, tengamos que aprender los idiomas de otros para entendernos y tal? ¿Aprender idiomas de otros? Eso es que me ha recordado a Futurama. Cuando sale, ¿cómo se llama? Sam Brannigan hablando de que lo que ha querido el hombre desde que sabe que hay otra gente que vive en otro sitio, con otro idioma y otra forma de ver las cosas, es ir allí y matarlos para no tener que aprender su idioma ni su forma de ver las cosas. Me recuerda justo a eso. Un punto de vista, o sea, eso sería un poco ya genocida, pero... Obviamente la serie es de humor. Ya. Es Futurama, quiero decir. A ver, si quieres empiezo yo. Yo prefiero la situación actual, porque cada cultura se expresa mejor de una cierta manera, y si fuéramos a imponer un idioma, ya sea un idioma
sintético y creado por el hombre y creado artificialmente, como es el esperanto, o cualquier idioma que se haya generado de forma natural, que esté ampliamente extendido, como el inglés. El hecho es que una expresión, por ejemplo, como llueva cántaros, se muere. De repente todo es It's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. Y ahí se pierde una forma de ver y de expresarse, porque al final los idiomas, y esto es algo que hay varias tesis acerca al respecto, los idiomas cambian mucho la forma de ver la realidad y de ver el mundo. Y es bastante... Y hay estudios de cómo hablar un idioma u otro puede cambiar tu perspectiva. Entonces... Sí, es verdad. Para mí sería una pérdida enorme que se impusiera o que llegara de forma natural. Ojo, no necesariamente. Para mí sería una gran pérdida que impusiéramos un idioma X y se perdieran todos los demás. De hecho, ya es una pérdida muy grande la que se tiene en zonas como el Amazonas, en las que ahí se están perdiendo lenguas porque desaparecen las tribus o simplemente aprenden el portugués y como se tienen que ir de las tribus para vivir en el mundo civilizado y huir del Amazonas, que cada vez hay menos Amazonas, cada vez nos queda menos, pues para mí sería una pérdida enorme a nivel cultural y a nivel de lo que nos hace a nosotros verdaderamente humanos, que es la forma en la que nos comunicamos. Por aquí nos dice Chocobex que si está a favor de la lengua franca, supongo que a nivel global se referirá, y que está aprendiendo esperanto. Joder, ¿en serio? Sí. De hecho, Tiene que haber gente para todo. he visto un estudio que dice básicamente que lo que tardarías en aprender en inglés, lo básico que tardarías en aprender en inglés, 1 año y medio, en el esperanto lo aprenderías en 3 meses. O sea que es mucho más eficiente a la hora de aprenderlo. Aunque sí es cierto que es un idioma que está focalizado, o sea que, bueno, no sé si lo sabréis o no, pero es un idioma que está creado a partir de otros idiomas, ¿no? Tiene raíces de multitud de idiomas. Después explicaré mejor eso, pero... pero, a ver, fundamentalmente, estas lenguas son de origen europeo. Tienen raíces sobre todo latinas y anglosajonas, ¿no? Aunque también toca algo de ruso, pero en menor medida. Y es curioso porque el creador fue un polaco, ¿no? Lo creó en 1884, creo, o así. No me acuerdo ahora mismo, por ahí tendré la fecha. Pero es curioso, ¿no? Porque siendo Polonia, y además en esa época Polonia tenía el idioma nativo, era el ruso, y apenas tiene raíces rusas, vaya. Bueno, perdón, antes pero quería pasamos también... ya con... Vale, No, vale. que antes quería preguntarle a Pepe qué opinaba él sobre el idioma global. Lo del idioma global, hilando también un poco con lo que acabas de mencionar del esperanto, yo creo que sería quitarle un poco el alma a la humanidad, en tanto en cuanto que la lengua es una parte indispensable, ¿no? de la cultura y de las civilizaciones. Desde siempre lo ha sido y solo hay que ver, ¿no? Como muchas culturas, por grandes o pequeñas que sean, se aferran e intentan preservarla y no solo eso, sino también fomentar su uso y que se mantenga como un elemento de cultura. Es lo que ha dicho Emilio en cuanto a los refranes, a los dichos, a las frases hechas, pero mucho más también toda la literatura que hay en las lenguas propias de cada autor, en su lengua materna, con los matices que hay de unas a otras y lo difícil que es de separar una lengua muy concreta. Las que son más globales, pues es más complicado ya a estas alturas, ¿no? Por la globalización. Pero algunas pequeñas lenguas aquí las tenemos aquí en la península, como el gallego, por ejemplo, o el euskera. Separarlas de lo que es la propia cultura de ese lugar es imposible. Y arrebatarlas de esa manera, sea de un plumazo con una invención como el Esperanto o con un idioma que lograra imponerse completamente, que yo eso, salvo imposiciones autoritarias o fascistas, lo veo complicado, sería una forma de unificar de una forma un poco artificial lo que es el mundo y la diversidad, ¿no? que tiene. Quizás incluso nos haría pensar de una manera mucho más parecida y lejos de que sea una ventaja,
dificultaría mucho las cosas, en tanto que pues no habría diferentes formas de afrontar el mundo, las circunstancias y todo, las manifestaciones culturales y todo lo que tenemos. No creo yo que tener una lengua dominante en el mundo, ya digo, de ninguna de las maneras fuera beneficioso. Se ha intentado muchas veces en zonas concretas, ¿no? Ya lo hizo Mussolini, creo que fue el primero en 1930, con la ley de defensa del idioma. Ya veis que Mussolini, alguien muy democrático, con el italiano, porque Italia, bueno, pues era una caja de retales, ¿no? Un montón de cachitos, en cada uno se hablaba un dialecto diferente. Y bueno, pues con la unificación por 1870 se impuso el florentino como el institucional, pero un porcentaje muy minoritario de la población italiana lo hablaba. Entonces, pues bueno, Mussolini impuso ese dialecto como el italiano oficial y prácticamente obligó a toda la población a que lo aprendiera y acabó suprimiendo el resto de dialectos. A día de hoy, pues nos ha llegado un italiano bastante sólido y bastante oficial, pero quién sabe todo lo que hemos podido perder, ¿no? También lo intentó Franco, prohibiendo el catalán, el gallego, el euskera, incluso que viésemos películas en los idiomas originales. De ahí surge todo el tema del doblaje. Y al final todo este tipo de cosas son suprimir parte de la cultura y de lo que hace propio a una región, a un pueblo, a una civilización, o a pequeña o a gran escala. Con respecto al esperanto, también es cierto que cuando, bueno, después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de Hitler al poder, prohibió el esperanto como idioma, ¿no? A ver, bueno, la intención no era prohibir el esperanto, sino más que nada ensalzar el alemán, ¿no? Pero sí es cierto que fue un duro golpe, ¿no? Porque en todos los regímenes dictatoriales, pues este idioma quedó completamente relegado. Y al final eso fue un duro golpe para el esperanto porque hay que tener en cuenta que está extendido en buena parte por Europa, ¿no? Y sobre todo por Europa central, aunque más por el este, ¿no? Sí, por el este. Entonces, dentro de esa zona sí que fue un golpe más duro, ¿no? A ver, nos dice Chocobex. Considero que la forma de ver el mundo no se perdería. Tenemos un ejemplo muy grande en Latinoamérica, se habla español, pero cada país tiene sus propias expresiones y formas de describir la realidad. No deberíamos pensar en una lengua franca como un régimen estático y único en todo el mundo. Un punto de vista interesante. Yo no había caído en eso, la verdad, pero sí que es cierto, ¿no? Que al final, aunque el idioma fuera global, cada persona, cada cultura lo haría propio en cierto sentido, ¿no? Incluso podría ser que al cabo del tiempo, ¿no? Como no todo el mundo nos interrelacionamos de manera activa, ¿no? Tú no tienes una vida activa con China, por ejemplo, ¿no? También por la barrera del idioma, pero también porque es una cultura mucho más cerrada, ¿no? No permite que a lo mejor haya una comunicación tan fluida con sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas de China que no conocen qué es WhatsApp, no usan Google, ni Twitter, todas esas redes sociales que para nosotros son muy comunes, para ellos no lo son, ¿no? Y si hablaran un mismo idioma, pues probablemente acabaría, derivando en otra cosa. Sería interesante. Aunque eso nunca lo sabremos, ya que estamos hablando aquí de algo completamente hipotético. Pero sí, es un punto de vista que me parece interesante. De todas formas, el castellano lo que era por entonces el castellano llegó a América hace 500 años. Y claro, ya han desarrollado su propia cultura, pero si nos pusiéramos en la época de Colón, en lo que hicieron, ¿no? En cómo se cargaron todo lo que había con las culturas precolombinas allí en Latinoamérica, pues hoy nos echaríamos los brazos a la cabeza, las manos a la cabeza, como si vinieran de cualquier parte, ya de otro país sería complicado si vinieran de otro planeta y invadiesen España y nos impusieran su idioma y su cultura, pues hoy nos parecería algo catastrófico, que es lo que en su día les parecería esto. Ya 500 años después, ¿quién va a hablar de ese tema? Es complicado darle vueltas a eso.
igual que evidentemente un idioma global, con el paso del tiempo, pues se va global en cualquier ámbito. Lo lógico es que se vaya deformando en dialectos, ¿no? Ya ocurrió con el latín, fijaos en cuántas lenguas surgieron de ahí, o bueno, del indoeuropeo incluso. Y seguramente si tuviéramos un idioma global, maravilloso, ideal, pues con el tiempo también acabaría dando lugar a muchísimos otros idiomas diferentes. Ujú. Eso mismo pienso yo. ¿Queréis añadir algo? Sí, sí, o sea, Ahí. yo estoy de acuerdo en que con lo que ha dicho Chocobex, porque es una realidad de que se mantienen las identidades culturales, etcétera, etcétera. Pero claro, yo hablaba antes en un hipotético caso de una única lengua, en una situación hipotética en el que es esa única lengua y se mantiene igual y todo el mundo habla igual. Es verdad que siendo realistas no se puede, porque simple y llanamente, como ya habéis dicho vosotros dos, no hablamos todo el mundo con todo el mundo. Yo no hablo con gente de Estonia, ni con gente de Polonia, ni con gente de Rusia. Por lo tanto, ya solo con esas conexiones se perdería muchísimo la capacidad de que se mantuviera todo el idioma de forma homogénea, y al final siempre acabarían surgiendo variedades regionales, que es lo que siempre pasa. Aquí ya en España nos pasa, solo que muchas veces caemos en la idea de llamarlos dialectos, porque hay que llamarlos de alguna forma, y llamarlos lengua es algo que tiene sus connotaciones políticas. Pero ya no solo tenemos que mirar a Galicia, País Vasco, podemos mirar a Andalucía, podemos mirar a Extremadura, podemos mirar a Castilla-La Mancha, podemos mirar a Castilla y León. Todos tienen sus variedades propias, a pesar de que todos hablan el mismo castellano, porque todos nos entendemos. Entonces, para mí va por ahí de que no tenemos que asumir que eso siquiera, en mi opinión, sea siquiera posible, el una lengua uniforme, sino que siempre van a surgir variedades, siempre. Sí. Bueno, nos metemos. ¿Tú quieres añadir algo, Jorge? No. Pues nos metemos ya de lleno con el Esperanto, si os parece. A ver, Claro. el Esperanto es un idioma planificado, ¿no? Que fue inventado por un oftalmólogo, como nos ha dicho Chocobex, oculista, llamado Ludwig Zamenhof en 1887. Y básicamente era un hombre muy inteligente, ¿no? Él dominaba 9 idiomas, los hablaba con fluidez y también tenía conocimientos bastante claros y lo podía entender otros tantos más, ¿no? Además tenía conocimientos de latín y de sánscrito. Es una persona que dedicó su vida a los idiomas, vaya, no es un loco que se lo haya inventado. Y bueno, no sé si si sabéis más o menos cómo funciona el Esperanto. Es bastante simple dentro de lo que cabe, porque básicamente para negar se le añade una palabra delante, que no me acuerdo si era... Bueno, Chocobés seguro que lo sabe mejor que yo, pero no me acuerdo si era ma, pues fuera ma, ma y se añade la palabra, por ejemplo, ¿no? Y después para los diferentes yo, tú, nosotros, no sé qué, simplemente se cambiaba la vocal del final y ya está, es súper simple. No tiene ningún tipo de irregularidad, solo tiene 16 normas gramaticales. Y bueno, es un idioma súper sencillo, ¿no? Porque al final la intención no es que sea vistoso. No he escuchado, o sea, he escuchado un poco hablar en, en Esperanto y a mí me suena como una mezcla de portugués e italiano. Es curioso de escuchar, la verdad. Y bueno, las vocales sí que nos pueden resultar, bueno, las letras en general sí que nos pueden resultar a nosotros en los españoles un poco raras, aparentemente, pero a nivel, a nivel, ¿cómo se dice? Bueno, que la pronunciación es muy sencilla, vaya. A lo mejor es como, no sé, el ponerle a la N, la ñ, ¿no? El rabito encima, pero no cambia demasiado la historia. En ese sentido sí que se puede parecer más a las raíces, ¿no? Al idioma suyo, al polaco, por ejemplo, que sí tiene eh, más cambios o más acentos de este tipo, ¿no? Se podrían llamar. Ujú. Y bueno, básicamente es muy
No es muy vistoso, pero al final está hecha con la intención de que todo el mundo pueda entenderse fácilmente y aprender idiomas fácilmente, ¿no? Porque además, como está hecho con raíces de los idiomas más extendidos del mundo, ¿no? Salvo chino, el japonés y todos esos, porque pues, en ese momento no tenían relevancia. Eh, pues básicamente es un idioma que es fácil de aprender para un español, es fácil de aprender para un portugués, es fácil de aprender para un alemán, es fácil de aprender para un francés, ¿no? Y para un chino a lo mejor le resulta algo más difícil, pero al final es mucho más simple que estudiar inglés, francés o cualquiera de estos, ¿no? Que tiene un montón de complejidades. Entonces, pues tenemos esa parte, ¿no? Que aunque sea más difícil para ciertas personas, ¿no? Para ciertas personas nativas de ciertos idiomas, sí que es más fácil que el resto, ¿no? Fue declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1905 y, bueno, hay defensores muy conocidos, ¿no? Como Tolstoy o Julio Verne, por ejemplo, que lo hablaban de manera fluida. Bueno, antes de seguir con esto ya quiero saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué opinaréis vosotros de un de un Esperanto como segundo idioma global? Como segundo idioma. Que todo el mundo hablara como segundo idioma Esperanto. A ver, yo es que sintiéndolo mucho por Chocobex, yo soy un hater declarado del Esperanto. Pero por mis propias ideas sobre la lengua y porque soy muy anarquista, por decirlo así, en cuanto a lengua. Pero el primer problema es que lo crea una única persona. Las lenguas no se crean... no las crea una única persona, las crea el intercambio de mensajes y de conocimientos y de comentarios y la genera la comunicación entre dos o más individuos. Dos personas pueden desarrollar su comunicación perfectamente y tú te puedes inventar un idioma que tú hables con tu mejor amigo y está perfecto. Y al igual que eso, puedes desarrollar otro idioma entre un grupo que después se escala y llega a un idioma que es nación, para una nación. Aquí el problema es que lo crea una única persona, primero, y que además lo crea con un fin muy particular, que no es, la finalidad no es emitir un mensaje, no es que sea fácil de emitir el mensaje, no es que sea fácil de articular su sonido, no es que tenga una forma escrita extremadamente sencilla o muy concisa o simple, no, se crea con el fin de que sea fácil de aprender para la Europa del siglo XIX, que está muy bien, pero primero tenemos que hablar de que eso es eurocentrista y que a día de hoy no se puede aplicar como idioma global, porque es que a una persona de Asia tú le vas con el Esperanto y te dices, pues muy bien, campeón, pero háblame inglés, al igual lo mismo con una de las lenguas nativas americanas o con una de las lenguas nativas de Oceanía, te van a decir todo lo mismo. Y segundo, que esa finalidad de quiero que sea fácil de aprender para las personas no es el motivo, no debería ser la causa principal de la existencia de una lengua. Las lenguas son una cosa que realmente no controlamos nosotros como sociedad. Tendemos a tener esta idea que ya hablamos en el directo de la RAE, que está en YouTube, lo podéis ver, que tendemos a entender las lenguas como algo fijo, algo que se nos da, que tenemos que estudiar la gramática en el colegio, tenemos que hacer nuestros arbolitos de análisis morfosintáctico y ya está, ya sabemos idioma, ya sabemos nuestra lengua. Y el hecho es que no, tú ya sabes tu lengua de antes. A ti lo único que están haciendo es lo que tú hablas, lo que tú haces, lo que tú manifiestas cada vez que te comunicas con otra persona para sintetizar y transmitir un mensaje, se está desglosando en normas, se está haciendo algo que podamos entender en papel. Pero el Esperanto en sí es un idioma que en vez de coger todas las diferentes pronunciaciones y todas las diferentes tendencias en la versión oral de los idiomas, se han cogido todo lo que estaba escrito, todas las gramáticas, y se ha dicho, venga, pues ponemos un poquito, le echamos, esto es como la introducción de la supernena, que se le va echando diferentes ingredientes, pues tú le vas echando, venga, pues un poquito de italiano, un poquito de español, le echo otro tanto de portugués, le echo francés, otro poquito de inglés y remuevo muy bien. Y eso no es hacer un idioma real,
Eso es hacer una cosa que, bueno, como experimento lingüístico o como entretenimiento para ti o para que tú hables con tus amigos si queréis aprender una lengua nueva o que sea fácil o intentar ver cómo de fácil puede ser para qué hablante, pues está muy bien. Pero como idioma que se pueda simplemente postular, ya no digo que llegue a serlo, sino simplemente que pueda intentar ser una lengua franca, a mí es que me parece francamente una locura. Ujú. Hombre, es que yo sí que lo veo. Precisamente. Perdón. Quería contestarle a Emilio, pero tú puedes Sí, añadir lo sí, tuyo ya. sigue. Bueno, básicamente, creo que, o sea, ¿por qué no podemos crear un idioma? Eso va a empezar. ¿Por qué no? Si la finalidad es al final que todo el mundo se pueda comunicar de manera sencilla, si yo puedo entenderme con una persona que vive en China de una forma sencilla, que yo en 3 meses sea capaz de comunicarme con alguien de cualquier parte del mundo, o sea, ole. ¿Por qué no? Yo sería la persona más feliz del mundo pudiendo preguntarle a un chino directamente cómo es tu cultura y qué está pasando en tu país. Yo sería súper feliz de poder hacerlo. Pero eso con el inglés no es posible. Yo no puedo ir a un chino y preguntarle en inglés cualquier cosa porque la mayoría ni siquiera habla inglés. Y después vas con el chino y bueno, cada uno tiene sus variaciones, ¿no? Como hemos hablado antes. Entonces, realmente es tan mala la existencia del Esperanto en este sentido. Porque sí, se creó para que fuera fácil de aprender, ¿no? Pero también con la finalidad de que todo el mundo lo pudiera utilizar fácilmente, ¿no? Que pudiera ser una herramienta realmente útil y que tú después puedes aprender todos los idiomas que te dé la gana. Tú puedes ser políglota, saber 9 idiomas y que tengas el Esperanto porque sabes que cualquier persona del mundo te va a entender, ¿no? Que lógicamente a día de hoy no pasa, ¿no? Pero a mí me parecería muy guay, la verdad. Sí, pero ya volvemos al mismo problema. El Esperanto es una lengua eurocentrista y para el chino no sería fácil aprender el Esperanto, para nada, en Pero absoluto. Y están de hecho, aprendiendo inglés porque no tienen más remedio y el inglés es mucho más difícil y es más eurocentrista todavía, ¿no? sí, o sea, y puedes decir todo lo que quieras, pero el inglés tiene una utilidad práctica. El Esperanto, ¿qué utilidad tiene? Pues Ese tendría es la el principal misma. problema si todo el mundo lo hablara. Bueno, pero el Pero sí, Esperanto también está aumentando el el número de problema, hablantes del Esperanto, ¿eh? No es algo que se esté eliminando precisamente. sí, o sea, si yo no digo no y quien quiera aprender Esperanto que lo haga, aquí está Chocobex, que seguro que disfruta sus clases o como sea que está aprendiendo Esperanto, seguro que lo disfruta y adelante que lo disfrute. Yo no voy a limitar aquí la libertad de nadie, pero el problema es que siendo prácticos, ¿cómo consigues tú que el Esperanto, o sea, tienes que cambiar el Esperanto entero? ¿Cómo consigues tú que el Esperanto llegue a un nivel global? Tienes que cambiarlo entero, tienes que traer muchísimas lenguas extremadamente diferentes. Lo puedes hacer por número de hablantes, por ejemplo, que, pues, por ejemplo, del chino se traiga bastante porque hay más número de hablantes, de las lenguas hindúes se traiga bastante porque hay más número de hablantes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo consigues algo que sea igual para todo el mundo? Puedes decir, bueno, pues yo aquí, por ejemplo, somos europeos, hemos mandado a lo largo de toda la historia, toma, os coméis una lengua eurocentrista, aprended todo. Pero ellos te van a decir, bueno, es que si tengo que ponerme a aprender una lengua eurocentrista, aprendo inglés, que sí que me sirve, ya está todo implementado. No tengo que crear un sistema nuevo de cero. Igual me cuesta a mí personalmente más trabajo, pero después colectivamente no nos cuesta trabajo ninguno, porque ya simplemente nos metemos en esta metáfora que utilizaban en Juego de Tronos de la rueda que sigue girando. ¿Para qué crear una rueda y ponerla a rodar cuando ya hay una rueda en la que sí, vale, es más complicado meterme, pero cuando me meto ya estoy rodando? Ese es el principal problema del Esperanto. Si lo miramos como un instrumento práctico. Es que realmente yo creo que si todo el mundo lo viera de la misma manera, al final el inglés como idioma global perdería todo su valor. Sí, o sea, claro que lo perdería, pero como lo perdió el francés en su momento. El francés era la lengua franca. Hasta que vino la revolución industrial, de repente todo lo nuevo, todo lo que molaba se hacía en Gran Bretaña, porque qué guay el ferrocarril, qué guay las fábricas de vapor y qué guay todo, pues el francés se quedó fin. Que de hecho, si miráis conflictos europeos a lo largo de, ¿qué? 1600 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los grandes conflictos europeos tienen se firma la paz en el mismo sitio, en Versalles, y se llaman todos Tratados de Versalles.
¿Por qué? Porque Francia jugaba al árbitro internacional. Y por eso su lengua era la lengua franca. Y por eso a día de hoy sigue siendo la lengua diplomática. El problema es que para que una lengua sea global tiene que haber un interés político detrás de alguien. Tiene que haber un poder detrás. El Esperanto no tiene ninguno. Y, honestamente, tal y como está el Esperanto a día de hoy, es muy complicado que todo el mundo decida de repente dejarlo todo, dejar las academias de inglés, de francés, de chino, dejarlo todo y simplemente apoyar al Esperanto y decir queremos que esto sea. Es muy complicado. Para empezar, y ya hablo ya desde yo mismo, yo que ya he aprendido inglés, que he aprendido francés y que estoy aprendiendo chino, yo te voy a decir, mira, yo de mis 23 años de vida casi, llevo 12 invertidos en estudiar otros idiomas, donde voy yo ahora diciendo, me voy al Esperanto. Para eso, ¿qué hubiera hecho yo con 12 años de mi vida? Y así mucha gente, incluso más mayor que yo. Por lo tanto, es muy complicado. Es muy complicada la práctica. En una situación ideal, pues sí, sería un mundo súper bonito. Pero como tantas otras cosas. Bueno, Emilio ha dicho por lo menos que le parecería muy bonito si... A ver, es cierto, no necesariamente con el Esperanto como está actualmente, pero bueno, con un Esperanto modificado que fuera positivo, que fuera relativamente sencillo para todo el mundo, sí. Sería bonito. Hola, Moonray, ¿qué tal? Perdona por tardar, pero... Lo había visto, pero no podía... Estaba yo dando el contar monólogo. sí. Bueno, Pepe, ahora sí te permito... te dejo. Te permito, dice. Que se lo digo de broma, y antes lo he cortado al pobre. Ya lo Nada, al final secundo prácticamente todo lo que ha dicho Emilio, porque es que es lo que veníamos hablando antes, no se puede imponer un idioma, es como ponerle puertas al campo, salvo, claro, cosas, asuntos tipo conquistas y temas políticos o militares de por medio. No, los idiomas son constructos y es cierto que todos son invenciones, ninguno tiene nada objetivamente, no podemos describirlos objetivamente ni decir que unos son mejores o peores que otros, porque todos son invenciones, pero todos han nacido de forma natural y de esa forma llegan a un sitio o a otro. Y si el inglés está donde está, es porque por el devenir histórico, no todo lo que ya se ha dicho ha llegado al punto en el que está en todos los estamentos, ¿no? de la sociedad. Ponerse ahora y decir por la fuerza el esperanto o cualquiera, o el mandarín o cualquier idioma, es este el que hay que hablar y a la fuerza lo tenemos que coger, pues es un fracaso, está destinado al fracaso. Además es que los idiomas, primero tendrían que, como muchas otras cosas, ¿no? Pero especialmente una lengua, viene determinada por la práctica, por el uso que se le da, y ya a raíz del uso que se le da y de la práctica que tiene, de ahí debería salir la norma, no debería ir primero la norma y después el uso, porque no tiene ninguna razón de ser. La norma de los idiomas, las diferentes academias, lo que recogen prácticamente es la costumbre y el uso de una determinada lengua, que evidentemente siempre va a estar en evolución, por lo que siempre va a haber que ir actualizándolo. Pero no hubo al principio de ningún idioma, venga, vamos a recoger cómo va a ser esto, tal, tal, tal. No, eso con el paso del tiempo es como ha ido yendo todo. Las veces que se ha intentado imponer una determinada normativa, no ha tenido mucho éxito. De hecho, últimamente se intenta preservar ante la globalización, ¿no? Y la contaminación quizás exagerada que últimamente estamos viendo entre unas lenguas y otras. Se trata de preservar los términos propios, autóctonos y en cierto modo la identidad de las lenguas, y ya ese hecho de por sí está siendo polémico porque las lenguas están en constante evolución y siempre van a estar contaminándose. Imagínate ya el hecho de coger una que no ha estado en ningún lado, ponerla aquí, esto es lo que hay, patatín patatán, si lo quieres vale y si no, pues te fastidia. Tiene poca razón de ser y menos, más aún cuando lo han hecho muy pocas personas. Es difícil. La situación ideal sería que todo el mundo se entendiese, pero yo no creo que lo ideal sería que fuera gracias a que todos hablásemos un mismo idioma o un único idioma, sino por otras vías, quizá por esa, por la de que nos culturizáramos y aprendiéramos el máximo de idiomas posible, porque viajáramos y porque encontrásemos unas terceras vías.
Hombre, también es Mm, interesante porque cuando te relacionas con otras culturas a través de su idioma, también entiendes la forma de pensar de esa cultura, ¿no? En el chino está Claro. súper presente, por ejemplo. ¿Qué vas a decir tú, Jorge? a ver, yo es que creo que no termino de estar, pero como digo, si me equivoco en algo, aunque tampoco sé si esto es una ciencia, pero que si me equivoco en algo me corregís. Pero por Ujú. ejemplo, yo sí creo que es verdad que un idioma tiene como un proceso natural de formación, ¿no? Lo ha dicho tanto Pepe como Emilio. Han mencionado que normalmente no se escriben unas reglas y después y a partir de ahí se crea un idioma, sino que el idioma surge y después se ve cómo qué reglas se están siguiendo y también que el idioma surge a partir de compartir información y demás, no tanto de una mesa de laboratorio. Pero por otro lado, yo no creo que el que haya tenido un origen u otro dificulte o haga que el idioma sea peor, por así decirlo. Quiero decir, yo sí creo que objetivamente tú puedes determinar si un idioma es más sencillo o menos sencillo, también hablando de por zonas, ¿no? Pero por ejemplo, para mí, hablando dentro de, aunque claro, esto es otra vez dentro de Europa, tú coges simplemente el polaco y lo comparas con el inglés y no tiene color. No hay, por mucho que los dos idiomas, y los dos idiomas han surgido de forma natural, ¿no? Si yo crease un idioma que fuese más sencillo que el polaco, nadie me podría decir que es más fácil o que tiene más sentido aprender polaco que mi idioma creado nuevo si yo consigo que haya o sea, la cuestión es que yo creo que tú puedes convencer a la gente de que un idioma es mejor que otro, en tanto en cuanto es más fácil de aprender, que eso sirve para que lo aprendan y que una vez lo han aprendido, ya tengo una comunidad Ujú. de hablantes que ya es la que le da fuerza al idioma, porque ya hay gente que lo está hablando, porque se comunica con él y que además lo está prefiriendo a otro idioma que es más complicado. Entonces, yo no veo ese de. Claro, ellos hablan de lo que hay detrás del idioma. Yo creo que la razón también puede estar detrás, que si se demostrase, o sea, que además yo creo que está demostrado, ¿no? Que un idioma, por ejemplo, es más sencillo que el inglés, a no ser que fuera por la propia fuerza de Estados Unidos y del Reino Unido, de no querer perder esa, pues, no sabría cómo llamarlo, ese poder, el poder de su idioma, sería muy sencillo convencer a la gente de que tú puedes hablar un idioma como es el esperanto más rápido que hablar el inglés y además una vez lo hables va a haber más gente que lo va a hablar y a partir de ahí la comunicación surgirá. No necesitamos que haya ningún país detrás, es lo que quiero decir. Mientras tú consigas convencer a alguien, como Tomás, por ejemplo. Si Tomás me consigue convencer a mí de que es mejor aprender esperanto que aprender inglés, porque es más fácil aprenderlo, ya tienes una persona más que lo está hablando y esa persona si consigue encontrar a otra que también lo hable, ya el idioma empieza a coger fuerza. Básicamente lo que quiero decir es que si el esperanto no triunfa es porque estamos acostumbrados o porque estamos cómodos con lo que hay, por así decirlo, y que cambiar la situación nos costaría, pero por otro lado nos llevaría quizá a una situación más sencilla, pero no queremos asumir ese coste, que sería el renunciar o ir renunciando paulatinamente al inglés o a cualquier otro idioma por uno que sea más, eso, más accesible, por así decirlo. Pero claro que durante un tiempo tendría que ser inútil. Y claro, no queremos gastar tiempo en algo que no le vemos un beneficio, como digo, inmediato, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge, la verdad. No suele pasar, pero hoy estoy de acuerdo.
Eh, y además, es que tú has nombrado lo de no tener detrás a un país, por ejemplo, ¿no? Que lo refuerce, que le dé fuerza. Pero es que yo creo que el que no tenga detrás a un país que le dé fuerza, de hecho, es positivo para el Esperanto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la ventaja, la fuerza y la virtud más grande que tiene el Esperanto es que no tiene ninguna nacionalidad. No es una nación. No tiene. No significa ningún. No sé, tú hablas de español y se te viene España a la cabeza. No, hablas de inglés, se te viene a Inglaterra probablemente. No, francés, te viene Francia. No tiene ninguna representación de ningún país del mundo. Y eso es lo bonito, que es una lengua libre. Que al final. Sí, o eh, sea, entiendo el punto y es verdad que es el punto más a favor que tiene. Pero al mismo tiempo, para llegar a ser lengua franca, tiene que haber un poder detrás. Para ser una lengua que existe, pues no hace falta nada. Nosotros cuatro nos podríamos poner mañana, el día entero, inventar una lengua y utilizarla solo entre nosotros cuatro. Perfectamente. Y sería una lengua de pleno derecho si hay mínimamente cualquier cosa escrita acerca de su gramática. Sería. Ujú. Pero para llegar a ser una lengua franca, es decir, para ver tú al secretario de la ONU hablando y haciendo un discurso únicamente en Esperanto, tiene que haber alguien muy poderoso que esté detrás y que diga, es que el Esperanto se tiene que hablar. ¿Y qué es lo más poderoso que hemos visto a día de hoy en estos sentidos? Pues los gobiernos y las naciones, que son aquellas que no directamente, porque el Reino Unido no es que fuera por ahí queriendo que todo el mundo hablara inglés, sino simplemente que donde fue quiso que todo el mundo hablara inglés. O al menos que con ellos hablaran inglés, que aquí no se habla la lengua de los otros. Y es lo que pasa en India, por ejemplo, que el inglés es una lengua bastante habitual, sobre todo entre la gente de castas más altas, donde sí se pueden permitir una educación mejor que las de las castas más bajas. Pero al no tener el Esperanto, ese poder, pues yo al menos como lo veo a día de hoy, es imposible, al menos que haya una guerra fría, pero de todos los países contra todos los países, y que ahí la única esperanza de un punto de comunicación en el que todos estuvieran, no digo cómodos, pero que no les importara hablar, quizás sería el Esperanto, sí, pero es un escenario que al menos en la geopolítica de día de hoy es complicado imaginarse. Que igual pasa, igual en 20 años estamos todos hablando esperanto, ojo, yo no digo que no, pero es complicado llegar a un escenario global sin un mecenas, por decirlo así, que te pague tu puesto en el escenario. Es imposible. sí. Bueno, si quieres, Pepe, decir tú algo y ahora. ¿Te parece a ti, Jorge, leer lo que ha dicho Chocobex y lo comentamos? Vale. O di, Pepe, lo que tú quieras, si quieres añadir algo. Únicamente es eso, lo que acabáis de comentar en respecto a que sí que hace falta alguien detrás a nivel práctico para que de verdad tenga calado y que bueno, después el problema es ese que no tiene a día de hoy, por mucho que haya gente que siga como Choco, ves que siga estudiando y que se siga interesando por esta lengua, no tiene una base social detrás tampoco. No hay nadie que hable de forma materna esta lengua, ninguna lengua artificial, ¿no? Y al final eso siempre, pues claro, aumenta los plazos, ¿no? De sacarle frutos, algo de este estilo. Porque quiera que no, ahora mismo el inglés o cualquier otra lengua que sea hablada por muchas personas en el mundo, pues tiene eso de que mucha gente la maneja como lengua instrumental y que aparte está sentada en una comunidad que de verdad la tiene como lengua materna. Para que viéramos al Esperanto de otra forma o tuviera cierto asentamiento entre la población, sí que tendríamos que ver pasar bastante tiempo y claro, sería un precio que tendríamos que reflexionar de verdad si estamos interesados en pagarlo cuando podemos utilizar a nivel internacional, ¿no? Otras opciones como de las que ya llevamos hablando toda la noche. Es que me parece que el Esperanto es una lengua demasiado joven como para llamarla fracaso.
Porque tiene apenas... ¿Cuántos años tiene? 140 años. ¿Y el resto cuántos años tiene? No es comparable realmente. Y el esperanto... Bueno, ahora quiero comentarlo más adelante, pero bueno, antes si Jorge lee lo de Chocobex. Voy. Aquí Chocobex dice que el francés lo crearon 2 hermanos para que Lotario no pudiera entenderlo. El problema con el esperanto, eso no sé yo. Yo El problema tampoco... con el esperanto y el inglés es que el inglés ya está sentado y hay demasiados intereses. El esperanto es lo que significa, es simplemente una esperanza. Yo tampoco lo estudio pensando en que algún día conquistará el mundo, pero sí considero que tiene el potencial. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, es que, claro, sobre esto se ha estado rondando todo la conversación. El problema... Hay un problema que tiene el esperanto. Es que en internet se da mucho, ¿no? Hay muchas comunidades de gente que habla esperanto de manera fluida y además hay... ¿Cómo se dice? Bueno... eh, bueno, da igual. Que hay gente que ha dicho básicamente que gracias al esperanto ha conocido a gente que la ha cogido en su casa por el simple hecho de hablar esperanto, ¿no? Que ya creas como una comunidad porque sientes que entienden tu forma de ver el mundo, ¿no? Muchas gracias, Tipper o Cypher o como se diga, no sé cómo se dice. Nos va a dejar de seguir. ¿Sí? Bueno, Solo por eso. pues gracias, Zipper5, por seguirnos. Bueno, básicamente eso, ¿no? Que sí se crea una comunidad. De hecho, hay una conferencia anual que se da desde 1905 del Esperanto y que ha ocurrido todos los años, menos cuando se dio la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el año pasado por el coronavirus. O sea, solo se han saltado 3 años. Y se han dado en más de 60 países por todo el mundo, ¿no? Incluso en Asia, en Latinoamérica también, pero no ha habido ninguno en África. Y eso que en África hay personas que hablan esperanto. Y también, contradiciendo un poco lo que decía Pepe, se estima que hay en torno a 10.000 personas que tienen el esperanto como lengua nativa. O sea que realmente no es que digamos que sea artificial y se haya quedado en nada o que la gente que lo aprenda y sin más, ¿no? En 1999 se estimaba que había 2 millones de personas en el mundo que hablaban esperanto y a día de hoy no se sabe cuánta gente hay, porque realmente no hay nadie que haga un seguimiento, ¿no? Pero hay muy pocos estudios que hablen de ello, pero sí que hay personas muy optimistas que incluso hablan de hasta 30 millones de hablantes de esperanto, que no es una cifra ridícula, ¿no? Que, bueno, he visto la cara incrédula de Pepe, que tampoco lo sé, ¿no? Porque al final no es un mundo con el que me relaciono a menudo, ¿no? Si te pones a buscarlo a fondo y a buscar gente realmente que hable el idioma y tal, a lo mejor te encuentras con una comunidad enorme, no lo sé, porque tampoco me he metido muy a fondo. Pero bueno, es que de hecho tienen una selección de fútbol que es muy curiosa, ¿no? Porque es como las películas de serie B, pues nos encontramos la Federación de Fútbol Internacional de Serie B. Y bueno, sí, pero es de lo más curioso porque se enfrentan a países, bueno, a países, a regiones, ¿no? O a pueblos que no están que tienen selecciones que no están reconocidas por la FIFA, ¿no? O incluso por países. Por ejemplo, la selección esperantista ha competido contra la comunidad armenia argentina, contra las islas Juan Fernández, contra el Sáhara Occidental, contra la diáspora armenia, ha competido contra una región separatista de Corea del Sur, ha competido contra los tigres de Dinan, creo que se llaman, que es una región de Finlandia, contra el pueblo mapuche, que es un pueblo indígena sudamericano, o sea que es de los más variopintos, ¿no? La federación. Y la verdad es que no me lo imaginaba para nada y cuando me he puesto a verlo digo, joder, qué curioso, ¿no? Yo, De hecho, lo de la selección de fútbol me ha cogido fuera de juego, no te voy a mentir. sí, sí. De hecho es que te pones a mirarlo y bueno, hay goleadas por un tubo, ¿no? Gente que ha ganado 13-0, 8-2. España Y manta todos los días. sería curioso ver un partido de esto, ¿no? Quizás sea lo más inteligente que puedan hacer porque al final están creando símbolos y comunidad
Y bueno, es lo que les funcionó a algunas lenguas, por ejemplo, como el catalán y el gallego, ¿no? Que estaban a punto de la desaparición en el siglo XIX, y gracias a que se fomentó desde las instituciones, algo que ellos no tienen al no tener ningún país detrás, ¿no? Como ya hemos comentado, pero sí que el fomentarlo como un símbolo, como un icono, como parte de alguna cultura, aunque no se sepa muy bien cuál, y se ponga junto a estas regiones que a lo mejor no están reconocidas o que sí tienen el sentimiento de comunidad, aunque sea en una escala muy inferior, ¿no? A otras que hemos pensado que no han estado reconocidas históricamente, quizás es una forma buena de los esperantistas, como les ha dicho, si se llaman así, de que vayan formando comunidad y creen algo, una identidad o algo a la que puedan apelar o explotar, o incluso unos sentimientos, ¿no? Que es al final lo que mueve todos los rasgos culturales. Quizás por ahí, con el tiempo, si son capaces de darle pábulo y que la bola de nieve se haga más grande, crear una comunidad cultural en torno al esperanto. Algo difícil porque, claro, no estar localizado en un lugar concreto del mundo, pues siempre es más difícil. Pero sí que me parece bonito, por ejemplo, no sé, que cuando aprendes Esperanto no es una comunidad enorme de, no sé, no vas a irte a China, por ejemplo, pero sí que puedes conocer a gente de diversas partes del mundo que sí hablan tu idioma, ¿no? Y estamos hablando de un idioma que es más fácil de aprender y que lo básico lo aprendes muy rápido. Al fin y al cabo sí es tiempo que inviertes, pero bueno. Eh, Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Así que el equipo de la selección se formó hace poco, no sé si fue en 2014 o 2015, lo cual indica que el movimiento no está para nada muerto. Y bueno, leyendo un poco a Chocobex también, que ha dicho por aquí. Si eso de gente que te acoge en su casa lo consigues tramitando un documento que se llama pasaporte esperantista. Te dan casita al otro lado del mundo alguien que también tenga el pasaporte. Curioso. Y también nos dice que él es hincha del equipo esperantista, aunque son muy malos. Es que lo que más me preocupa en este sentido es lo que he dicho antes, ¿no? Que no se pueda, que no haya cifras contrastables, ¿no? Que hay gente que es muy optimista y dice 30 millones y otra que dice, bueno, yo con 10 creo que más o menos, y otros que dicen que 200.000 personas en el mundo. Pero claro, también hay cifras que hay que tener en cuenta que cuando hablaban de aproximadamente 2 millones de personas en el mundo, era en 1999 y que ya de por sí era una estimación, ¿sabes? Una estimación que a día de hoy queda lejana. No se sabe si ha crecido, si ha decrecido. Se cree que con el internet y el hecho de que mucha gente puede aprenderlo, ¿no? Pues a través de YouTube o de cursos o Duolingo, por ejemplo, ¿no? El idioma número 22 de los más aprendidos es el Esperanto, que no está nada mal en Duolingo. Creo que a día de hoy había como 1.800.000 personas que estaban eh, que, que estudiaban Esperanto en Duolingo. O sea que es una cifra importante. Entonces se estima que de los 2 millones que podía haber en 1999 a día de hoy con internet y todo esto, que habrá crecido la cifra ampliamente. Pero es imposible saberlo porque no hay ninguna institución oficial que haga un seguimiento. Claro, que nos faltan estudios. Habría que convencer a alguna universidad que se pusiera a hacer recuentos. Sí, además, ¿cómo lo buscas, no? Porque tú, que eres de China, bueno, pues te vas a China para empezar, ¿no? A ver cuántos hablan chino, que serán todos, o la cantidad de dialectos que haya. Y después puedes ir a, pues no sé, instituciones oficiales, ¿no? Pues, no sé, cuántas academias a lo mejor enseñan chino, o cosas así, pero si hablamos de Esperanto, ¿qué haces? Te vas a un vídeo de YouTube a ver cuánta gente lo enseña. Eso es, cuánta gente lo ha visto, ¿no? No, hombre, pero supongo que, a ver, obviamente no se les puede poner a todos en fila india e ir contando uno por uno. Pero, a ver, se pueden hacer estimaciones más o menos precisas. Simplemente a través de internet, que es un poco más complicado, pero bueno, joder, será por formas de hacer recuento por internet, simplemente con una simple encuesta, ¿entiendes? Ujú. Es así de simple, una encuesta de Google, que aquí al menos yo me he hinchado a hacerla, supongo que vosotros en algún punto de vuestra vida también, o habréis rellenado alguna. Eso es lo más normal del mundo.
Que sí, bueno, técnicamente podemos mentir todos, pero bueno, es la gracia de intentar limitar un poquito con el email, no sé qué, no sé cuánto, pero de tener un poquito de rigor, pero a ver, como poder contar se puede. Yo estoy de acuerdo contigo en que seguramente habrá crecido exponencialmente, sobre todo porque a día de hoy, además nos están hablando de que tienen hasta su propio equipo de fútbol, es decir, que hay una comunidad activa en todo lo que gira en torno al Esperanto, por lo tanto, yo me creería que sí, que haya 20, 30 millones, yo me creería 30 millones de personas, pero en total contando los nativos y las personas que lo han aprendido, porque creo que tiene que ser una lengua cuyos hablantes nativos tienen que ser una proporción muy chica, muy pequeña de los hablantes totales, simplemente por el propio carácter, ¿no? de la lengua, pero que habría que escribir alguna que otra universidad. Es que de hecho no me parecería ni correcto que no sé, yo tengo un hijo ahora y le enseñe de forma nativa el esperanto así de primer idioma. No me parece adecuado porque al final la finalidad del esperanto no es que sea el primer idioma. Es una capa. Sí, es un poco idiosincrático, sí. Por eso, claro. Y además, respecto a lo que tú decías de que no hay ninguna institución detrás, me parece bien que hubiera un país detrás, ¿no? Que lo defienda o que lo pretenda divulgar, pero siempre desde un segundo idioma oficial, ¿no? Desde un segundo idioma, que nunca lo ponga como su idioma principal, porque... Pero como primera lengua extranjera, que es como Lengua extranjera, es sí. la denominación. Sí, vaya. Porque al final me parecería un error. Me parecería... Muchas gracias, Chocobex, que te aproveche. Me pareció un error porque no es la intencionalidad, ¿no? Es un idioma muy sencillo para que todos nos podamos entender, pero en ningún momento para que represente a ningún país. De hecho, se han intentado en varias ocasiones hacer países que teniendo como idioma oficial el esperanto, ¿no? También es cierto de que se ha dado en uno de los casos, ¿no? Creo que han sido 2 en total. Lo estoy buscando, pero ahora mismo no lo encuentro. Pero vaya, que se ha dado en uno por una cuestión de... porque era un territorio disputado por 3 países. A ver si lo encuentro. Aquí lo tengo, vale. Se intentó hacer en Moresnet Central. Básicamente era un territorio que se encontraba entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Tras las guerras napoleónicas. Y era un territorio que básicamente tenía una mina de zinc muy importante. Y entonces los 3 países se disputaban el territorio básicamente por eso, ¿no? Porque es un punto estratégico importante y una mina importante. Pues al final decidieron que como nadie tenía más legitimidad que ningún otro, pues era un territorio neutral, simplemente, ¿no? Y de hecho, ellos vivían, su principal economía era la mina. Vaya, la población era mínima, no sé si eran 3.000 o 4.000 personas, era algo muy pequeño. Lo importante era la mina nada más. Y bueno, básicamente, pasado el tiempo, ¿no? Creo que fue en 1810 o 1814 cuando se declaró territorio neutral. Y ya en 1855, cuando se agotó la mina, pretendieron extender esta autonomía, ¿no? Creando un país con himno propio y el idioma que querían que fuera el esperanto, ¿no? Para no crear ningún tipo de disputa entre los diferentes países en cuestión. Pero claro, después ya llegó la Primera Guerra Mundial en 1915, lo invadió Alemania y ya se acabó todo. Pero bueno, es una historia interesante y que tuvo relevancia durante más de 50 años, que estuvieron ahí hablando esperanto. Que no me parece adecuado, lo repito, ¿no? También entiendo que al final es un idioma neutral y en esa situación no tenían más remedio quizás, ¿no? Para no ponerse a favor de ninguno. Políticamente correctos, básicamente. Sí, vaya. Y después ocurrió en la República de las Islas de las Rosas, de la Isla de las Rosas, perdón, que básicamente era una isla, bueno, es una isla del mar Adriático que pertenecía a Italia. Y bueno, no tiene mucha relevancia porque proclamaron su independencia con el idioma y en menos de 6 meses ya fueron invadidos otra vez. O sea que no, no supuso nada.
Pero vamos, que esto sí que me parece, sí que tenía menos sentido, ¿no? Porque al final no estás hablando de que tenga, no sé, tú te puedes independizar de Italia y seguir hablando italiano. No tienes ningún tipo de problema, porque al final sabes que el problema te lo has buscado igual con Italia. No vas a solucionar nada cambiando tu idioma. Nada, son dos ejemplos. Que no sé qué pensáis vosotros respecto a lo que he dicho yo, ¿no? Del idioma principal que sea el esperanto o no. Que sea un idioma secundario en el caso de que lo acepte algún país, ¿no? O lo tome. Que de hecho, se me olvidó decirlo, pero en la Radio Nacional China hay una emisora que retransmite 24/7 en esperanto. Curioso. Qué curioso, sí. Ujú. Eso sí, la verdad. Hombre, teniendo en cuenta que también hay algunas que emiten todo el tiempo en Klingon y cosas así, yo me lo creo, la verdad. Ya Pero creo que faltan las nuevas en Alto Valirio también, ya de Juego de Tronos, para ir actualizando. seguramente las habrá, si nos pusiéramos a buscarlas habría. Igual que también habrá comunidades que hablen en estos idiomas, también. Pero sí que es cierto que por los rasgos propios y por el objetivo con el que se creó, yo coincido en que sí, quizás sería más propio que se utilizase eso como lengua vehicular más que intentar que la gente la tuviera como lengua materna y que fuese el idioma principal en cualquier sitio. En ese caso, como es aún más difícil que lo apoyase algún país o algún gobierno, alguna entidad territorial, lo propio entonces sería que se fomentase de las propias instituciones supranacionales, tipo la ONU. Yo creo que la UNESCO y otras entidades dependientes de la ONU reconocían el esperanto, pero claro, sí es cierto que obviamente no lo utilizan, ¿no? Pero a lo mejor sería desde ahí, desde donde, pues poco a poco, si tuvieran interés en que de verdad se les diese uso, sería ir fomentándolo. No sé si haciendo también comunicaciones en ese idioma entre los muchos que se utilizan, o dándole visibilidad únicamente, o cosas por el estilo. Ya que, bueno, pues sí es algo idiosincrásico de la propia lengua, no del esperanto, el no depender de ningún gobierno ni de ningún país, que se le diese ese carácter casi universal, ¿no? O de tender puentes entre unas sociedades y otras. Es que casi que lo que necesita el esperanto parece que es como ponerse de moda, ¿no? Que de repente a un youtuber se le ocurra hablar esperanto porque sí y se ponga de moda. Nuevo vídeo del Rubius, hablando sí. esperanto durante 24 horas. ¿Te imaginas? O aprendiendo esperanto o algo así. Claro. A ver, yo en este sentido, claro, es verdad que es contradictorio el hecho de que el esperanto se pueda hablar siquiera de que sea lengua nativa, ¿no? Pero por otro lado, es que es lo más natural del mundo. Porque una lengua al final no deja de basarse en una comunidad que utiliza esa lengua activamente, hasta el punto de convertirse en lenguaje materno, una lengua materna. Entonces, aquí, por ejemplo, que hemos estado viendo el ejemplo de Chocobex, que es alguien implicado en eso, no sabemos hasta cuánto habla de Esperanto, pero que le interesa, que es hasta hincha de su selección de fútbol. Es decir, está implicado y por lo tanto con otras personas que hablen Esperanto hablará Esperanto. Y probablemente con sus amigos que no hablen esperanto también hablará de esperanto, hasta que los amigos le hayan dicho ya basta, si es que se pone muy pesado, no lo sabemos. Pero el hecho es que una lengua únicamente como lengua extranjera no puede existir, porque tiene que haber una comunidad siempre que lo soporte, y no vale la comunidad internacional, porque la comunidad internacional es un término muy vago que queda muy bien en el noticiario del mediodía mientras come, pero que como ente real es muy complicado de ubicar. Entonces, obviamente, yo lo que creo es que a partir de Internet el Esperanto va a desarrollar su propia comunidad de gente que hable el Esperanto incluso de manera nativa, junto con otra lengua, simplemente que desde pequeño no le hables únicamente en Esperanto, sino que le hables en Esperanto más otros idiomas, ya sea el español, el francés, el inglés, el alemán, el italiano o el que sea, o el chino. De forma que aprenda de forma materna ambas lenguas. Pero, de nuevo, no veo al Esperanto manteniéndose en esa especie
de mundo idílico en el que es simplemente una lengua extranjera, pero nadie es nativo en ella, porque es que entonces no existiría. No habría motivo para que existiera. Así de simple. Sí, existiría como la herramienta que es y ya está. No, pero ni siquiera como eso, porque al final la gente no tendría interés. O sea, una lengua tiene que suscitar interés más allá de el simple hecho de ser una herramienta. El inglés suscita interés mucho más allá de ser una herramienta a nivel institucional, porque si tú quieres ir a Times Square, pues todo va a estar en inglés. Si tú quieres ver la última película que hay en el cine, y la quieres ver en versión original porque eres un hater del doblaje, pongámonos, o si estás fuera de España, que simplemente quieres ir a ver una película, la vas a ver en inglés. Y la vas a escuchar en inglés. ¿Por qué? Porque las películas son de allí. Bueno, si te parece, Vale, seguimos hasta la... ¿Tú puedes hasta las 12 o te vas ya? No, yo me voy y vosotros sí. Bueno, vale. Vosotros seguimos hasta las 12 si os parece. ¿Parece bien? Yo Vale, me voy, vale. que mañana me toca madrugar. Así que Buenas noches. A nada. levantar el país mañana. muy buenas noches a todos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién? Uy. Vale. Ahora Es te veo verdad, cámara- ahora la escena la tienes que reconfigurar, ¿no? Te ha puesto la cámara verde, ahora ya está. Vale. No, pero la escena se cambia en un segundo, no pasa nada. Bueno, Vale, vamos vale, a vale. leer a Demoncito, que dice que acaba de llegar Venga, vale, sí, sí, y sí. que cree que no sería viable porque el idioma forma parte de los símbolos de un lugar, de lo que hablábamos del nacionalismo a lo mejor, ¿no? Y hace parte del orgullo de pertenecer a ese lugar. Claro, pero eso ya sería hablando, bueno, no sé si Demoncito también estaría de acuerdo en que sería viable dentro de un segundo idioma o no. O simplemente está hablando de un primer idioma. No sé exactamente. Porque como primer idioma, desde luego, es el problema que estamos hablando que le vemos, ¿no? Que. Bueno, aparte de que no está planificado, ni planteado, ni creado, ni su ideología es como. O sea, ni es así, ¿no? Su idea no está creada para ser un idioma principal en ningún caso, sino para ser una herramienta de fácil aprendizaje para comunicarte con el resto del mundo. También hemos visto que al final sí que tienen un cierto sentimiento, no sé si llamarlo nacionalista, pero de alguna manera sí que sienten comunidad, ¿no? Hemos visto que sienten como que son una especie de pueblo unido, que incluso si tú estás a la otra parte del mundo y hablas esperanto y tienes el pasaporte, yo confío en ti. O sea, me meto en tu casa y él me acoge y no tiene ningún tipo de problema. Entonces, estamos viendo de que está llegando ya a un punto más, quizá más lejos de lo que preveía, ¿no? El señor Ludwig, que era el creador. Sí, a ver, yo creo que en general ya el Esperanto ha sobrepasado las expectativas que tuviera ese hombre en un primer momento. Yo no sé las expectativas que tenía, pero yo me imagino crear un idioma en papel y por muy ducho que fuera él en las lenguas, es complicado verla eso, un gran futuro, ¿no? De verlo como una lengua que van a hablar millones de personas. Es complicado. Y más en la época que no había tantísima población como hay a día de hoy. Que por decirlo vagamente, ¿cuánta gente consigue 1 millón de visitas en YouTube? Muchísima gente, porque es que hay mucho, ¿no? Es más habitual, pero antes no lo era tanto como para que habláramos de 2 millones de hablantes nativos. Simplemente eso, utilizando la cifra más baja que hemos utilizado. Entonces, se me ha ido el hilo de lo que estaba yo diciendo, pero da igual, seguí vosotros, se me ha ido a mí el hilo. Lapsus. Nada, estaba diciendo que ha superado las expectativas que imaginas que tuviera en ese momento y yo creo que también, ¿no? Que ha cambiado también bastante el mundo de hace 150 años hasta ahora. Pero claro, no tenemos ningún caso de otra lengua artificial que se haya sentado en una comunidad ni que se haya convertido ya sea en lengua nativa o en lengua materna de alguien como en una mera herramienta. Entonces pues no tiene precedentes con los que compararla, lo que también dificulta considerarla un éxito o no en función de los objetivos que quienes hablan el esperanto actualmente tengan o se planteen, si lo tienen más como un mero divertimento o una forma de crear vínculo o comunidad con otras personas, pero sin llevarlo más allá, como lo que hemos estado hablando de la selección esta de fútbol, ¿no?
o si de verdad quieren que se convierta en un idioma puntero y de referencia, como parece ser que era el objetivo último, ¿no? que podría tener. Es complicado y bueno, ya hemos estado hablando de todos los factores, ¿no? Tanto lo que supondría que se instalase como idioma global en detrimento de como dice Demoncito, de las culturas y de los idiomas propios de cada una de las zonas, como el hecho de que solo se utilizase como una herramienta que al final acabaría perdiendo su razón de ser, la de un idioma, que es que tenga algo más allá que el mero intercambio puntual de información. Es que también, bueno, sería interesante incluso saber o que dan ganas hasta de aprender Esperanto solamente para ir a una de estas convenciones y saber qué hablan ahí, ¿no? ¿Qué se planea? Informarse. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Porque también, como tiene tan poca cobertura, hay poco interés a nivel internacional, no hay un periódico que te informe de lo que ha ocurrido exactamente aquí, ¿no? Porque al final, si te quieres enterar de lo que pasa en el Congreso, pones la tele y los ves a todos peleándose, no hay más donde buscar. Sí, es información fácilmente accesible, pero aquí Sí. estamos más... Necesitamos algún periodista Bueno, aquí, pues ya tiene esperantista. Chocobex, ya tiene Chocobex otra idea para el próximo nivel, ya tienen selección de fútbol, ahora un periódico esperantista. Oye, pues puede que haya, ¿eh? No sé, la verdad. Puede ser, no lo sé. El problema es que, claro, cuando nos informamos no podemos buscar información en Esperanto porque a ver cómo lo entendemos. Ya. Es que también, A lo mejor no les termina de interesar que sepamos de lo que hablan en ese tipo de convenciones. A lo mejor son conspiraciones masónicas o cosas por el estilo. ¿Quién sabe? Si no sabemos nada de ello, por algo será. a lo mejor hablas inglés y te pegan. Te echan automáticamente, te quitan el pasaporte y te apuntan en la lista de personas non gratas para que no vuelvas a entrar nunca. O queman diccionarios Como de la lengua inglesa o de la lengua española o chino. Oye, pero eso del pasaporte también me suena como excesivo, ¿no? No sé, la verdad. No lo sé, a ver, a mí me sorprende. Porque hasta qué punto puedes controlar que no haya decidido yo buscarlo en PDF, descargarlo e imprimirlo yo en mi casa. Y ponerme mi foto, poner ahí mi nombre y ya voy para allá. Aprendo 2 frases en Esperanto y me voy a, yo qué sé, a Londres, a casa de alguien que hable Esperanto que me acoge. Y me ahorro el Airbnb. Pues hombre, yo supongo que en la práctica no habrá tanto, no se dará esto tanto, pero sí que me sorprende mucho. Pero bueno, también me ha sorprendido lo de la selección. Y aquí estamos. Yo creo que ahí ya el idioma es lo de menos. Al final, seguro que lo utilizan como excusa para socializar, ¿no? Conocer gente, viajar gratis, bueno, gratis o con más comodidades. Y al final el Esperanto es la excusa para estas cosas. Todos necesitamos sentirnos parte de algo. Una comunidad internacional, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta eso, que aquí en España, por ejemplo, o en cualquier otro país, con cualquier otra lengua, pues como todos lo hablamos, pues nos quedamos en casa con el que mejor nos llevamos. Pero en este caso, si tú estás en la comunidad del Esperanto, pues tienes que irte, también te irás a casa del que mejor te cae. Lo que pasa es que si tú vives en Sydney y el que mejor te cae vive en Nueva York, pues te tienes que comer un vuelo de 12, 13, 14 horas. Pues esto es como, supongo, una manera de paliar esto, diciendo, bueno, mira, el vuelo es que no podemos hacer aquí un convenio o un trato con todas las aerolíneas del mundo, sería muy complicado, pero al menos, pues mira, te ofrecemos esto para que os conozcáis y al menos, pues mira, los costes de alojamiento, pues no los tengas que pagar. A mí me choca, de hecho, que, por ejemplo, he visto una entrevista una entrevista, salen a la calle, una especie de reporteros, ¿no? Preguntando a la gente por la calle, no sé qué, porque hay una calle no sé en qué isla es de las Canarias, la verdad, pero es básicamente se llama como este señor, que no me acuerdo el nombre. Zamenhof se llama la calle. Doctor Zamenhof se llama. En honor al creador del Esperanto, ¿no? Y claro, paraban a la gente en esa misma calle a preguntarle que si sabía por qué se llamaba Doctor Zamenhof la calle, ¿no? Y la mayoría decía, claro, oye lo del doctor y dice, ese era médico y poco más, ¿no? O estaba doctorado en algo, no sé qué.
Pero claro, nadie lo sabía hasta que de repente uno de ellos, no me acuerdo si pararon como a 5 o 6, ¿no? Y el último o el penúltimo de ellos era un chico que joven, ¿no? A lo mejor tenía 30 años y sabía perfectamente, bueno, este es el hombre no sé qué, y además dijo que estudió Esperanto, o sea que es una persona que parece cualquiera de nosotros, no sé qué, que vemos por la calle y de repente pillas a uno que habla Esperanto y te parece... Claro, es que a lo mejor tampoco sabemos hasta qué punto está introducido dentro de la sociedad, ¿no? Porque no es algo que se hable abiertamente. Sí, puede ser que sea algo muy muy relegado a comunidades en línea, online, de foros y demás, pero que en el día a día, pues tú digas, bueno, yo sé que esto a la gran mayoría de personas no les interesa, me van a llamar pesado, me pueden O llamar friki. friki, me pueden llamar Claro. un montón de cosas, pues me lo callo y ya hablo yo en Esperanto con mis amigos en Esperanto y ya después hablo yo con la gente que me caiga bien a mí en mi idioma materno, en el idioma del país donde viva, porque es lo que hay. Mira, quería poner también como ejemplo el Tokipona, que es otro... Me hubiera gustado buscar más idiomas, pero es que no he tenido tiempo para más. Pero el Tokipona es el idioma con menos palabras del mundo. Tiene 123 nada más. Y es muy Qué curioso. complicado Yo solo comunicarse estoy pensando, con tan pocas. yo solo estoy pensando en escribir el TFG que tengo que hacer solo con 123 palabras, me muero. Pues curioso, ¿no? Porque es un idioma que lo creó una traductora y lingüista canadiense. Se llama Sanja Lang. Y básicamente también es esperantista. Lo creo, pero que es una defensora del esperanto, vaya. Y es un idioma que fome- pretende que simplificar, es difícil de explicar a lo mejor, pero pretende simplificar las ideas de las personas, ¿no? O sea que, por ejemplo, no necesites tantas palabras para crear una idea en tu mente, comprenderla o analizar a lo mejor eh, no sé, tus problemas del día a día, ¿no? No necesites tantas palabras para aclarar tus ideas, ¿no? Y de hecho, ella dice que lo utilizó con objetivos más de meditación a lo mejor y todo eso, ¿no? Que te permite ser más concreto, pero a la vez, a la hora de hablarlo, vamos a ver ahora, porque tengo una frase de ejemplo que es completamente... No es absurdo, pero es difícil. Es difícil de entender, ¿no? Porque al final, si te estás hablando contigo mismo, pues tú sabes a qué te refieres, ¿no? Pero bueno, mira, por ejemplo, una frase que tengo por aquí, que básicamente ella ponía un ejemplo, ¿no? Y dice, ¿tú cómo describirías a una buena persona? O sea, una buena persona no, ya la he liado, ya he cagado, he dicho toda la definición, pero bueno, da igual. ¿Cómo definirías a un amigo con este idioma? Y dice que se dice Jampona. Jampona es básicamente una buena persona, ¿no? Y claro, dentro de Jampona cabe amigo, cabe conocido, cabe persona que me cae bien, cabe una persona en la que confío, todo eso cabe dentro de Jampona. Ujú. O por ejemplo, dice, ¿cómo dirías tú? Yo estoy comiendo queso, creo que era eso. No, yo como queso. Yo como queso. Se dice Mimoku Emokuyelo, ¿vale? Os lo escribo en el chat. Mimoku Emoku Hielo, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Ujú. Ujú. Pues básicamente el mi significa yo, nosotros, o sea, yo, nosotros, mío, nuestro. El moku significa comida, comer, tragar, tomar o consumir. Después el e significa que la acción anterior se refiere a la palabra siguiente. En este caso se refiere a moku, ¿no? O sea, yo, moku, que es, en este caso sería comer, sí, comer, moku, es decir, yo estoy, o sea, moco es comida también, o sea que yo como comida, vaya, básicamente. Y hielo significa amarillo. Entonces sería como yo como comida amarilla. En la traducción. Un poquito Yo, ambiguo, yo, ¿no? yo aquí el problema principal que veo es que no sabes si estás comiendo queso, si estás comiéndote una paella o si te estás tomando un calipo de fresa, ay, de limón.
Claro, la intención Puede sería, ser si hubiera más un verde, contexto ¿verdad? adecuado, pues se puede entender, pero al final es un idioma que está creado para ser más... o sea, que es para interpretación propia, ¿sabes? Que no Introspectivo. es para... Es Claro, introspectivo. Sí. sí, sí. Ujú. O sea, pretende simplemente simplificar los pensamientos y así concentrarse en lo esencial de las ideas sin irte por las ramas, que es el problema que tiene la complejidad de nuestros idiomas, ¿no? Me encanta, porque además es un idioma que se escribe, o sea, las palabras son símbolos, son 123 símbolos que tiene, ¿no? Y cada palabra es básicamente un símbolo. No tengo por aquí la tabla, pero vamos, seguramente se podrá buscar fácilmente. Yo os lo enseño si lo encuentro. El Tokipona. Mira, aquí está. Súper curioso, porque además son muy... como muy de cueva, ¿no? Parecen como jeroglíficos o algo así. Bastante... son como dibujos, sí. Como dibujitos. Uy, qué grande sale esto. A ver si lo puedo enseñar bien. Perdón, que había cerrado el Discord y se ha rayado. Mira, por aquí se ve. Problemas técnicos. Sí, son estilo paleolítico, ¿no? Ah, Un que poco. si Ala, Lasa, Ale, Ampa, ¿sabes? Como... por eso, la carita ahí con las dos X, no sé. Eso es curioso, es curioso. Sí, sí, o sea, tiene su punto. Lo que no sé es cómo llegas a cada símbolo, cuál es el pensamiento que te lleva a ponerle a Claro. la A, el palito este, por ejemplo, no Y que sé. hagan falta tantos símbolos cuanto son tan pocas palabras realmente. Tanta economía para las palabras y ahora tienes prácticamente un símbolo por palabra. Claro, pero al final en el ámbito práctico, dentro de la practicidad que tiene este idioma, que es poca, la gente se comunica a través de letras occidentales normales. Lo que viene siendo el alfabeto está bastante en desuso. Sí, es más un alfabeto de póster que no de otra cosa. Oye, el libro es muy reciente. No me acuerdo ahora mismo de qué año era, pero no sé si era del 90 y tantos o del 80 y tantos. Es muy reciente. Después hay otros idiomas inventados que son interesantes, como el Ido o el Interlingua, pero no los he investigado más. No sé hasta qué calado tiene en la sociedad, ¿no? Y bueno, pero habiendo hablado del Esperanto, que al fin y al cabo es el principal, ya. Si los demás quieren importancia, que hagan también sus propias selecciones de fútbol y ya hablaremos de ello, pero hasta entonces. Bueno, ha sido interesante, creo yo, ¿no? Al final, yo creo que el Esperanto no lo entendíamos o no lo conocíamos tanto como realmente se da, ¿no? Porque al final yo del Esperanto hasta hace poco lo que sabía era básicamente un idioma que se pretendía la globalización del mismo, ¿no? De alguna manera, y que estaba en desuso o incluso había fracasado. Y ya está. No conocía más profundidad del tema. Y creo que es interesante ver que a día de hoy sigue siendo importante, ¿no? Que, joder, que en Duolingo, una plataforma tan grande, que sea el 22 de todos los idiomas que existen en el mundo, y que haya más de 1,5 millones de personas que lo practican en esa aplicación, dice bastante, ¿no? Porque está por delante de otros idiomas relevantes, que ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, pero sí que me sorprendió en el momento de verlo. No sé, yo me quedo con eso, ¿no? Que realmente el Esperanto es más que un idioma inventado y fracasado, que ni siquiera ha sido creado por un loco, ¿no? Sino por una persona
que sí que conocía lo que hacía. Quizás sí le pondría la pega que tú le has puesto, que al final es eurocentrista, ¿no? Y que pilla muy poco del ruso y nada de respecto a Asia y menos de África, ¿no? Que en ese momento encima eran la mayor mierda del mundo, vaya. África negra, negros en general, no tenían mucha Sí, relevancia en el plano civilización internacional. estaba. Ujú. Ujú. Bueno, está interesante. ¿A vosotros qué tal? ¿Qué os ha parecido? A ver, yo honestamente me sorprende que nos hayamos encontrado con un esperantista dentro del stream. Eso es lo primero que yo no me esperaba encontrarme. Y a ver, mi opinión con el esperanto es que ya la tengo formada desde hace varios años. Es un idioma que, a ver, yo no voy a. O sea, van en contra de mis principios oponerme a cualquier idioma, que todas las personas hablen y se comuniquen con lo que quieran, pero que tiene esa idiosincrasia, esa contradicción dentro de sí mismo, que quiere ser un idioma extranjero, pero que al mismo tiempo necesita de una comunidad como cualquier otra lengua. Entonces tiene ahí ese punto de choque entre la realidad, de al menos como conocemos hasta el día de hoy las lenguas y de cómo se han dado, y de la idea que tuvo este señor al principio de simplemente ser una lengua extranjera que todo el mundo pudiera hablar, una lengua, por decirlo así, neutra, sin cargas políticas ni sociales, sin prejuicios, etcétera, etcétera. Y que, en mi opinión, yo creo que en algún punto tendrá que elegir la comunidad del Esperanto que quiere, si quiere ser esa neutralidad o si quiere convertirse en una lengua de facto como todas las que ya conocemos, aunque no esté asociada a ninguna nación. Pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Bueno, que de hecho hace poco ya dijo Xi Jinping, ¿no? El líder del Partido Comunista Chino, que él consideraba que el inglés estaba perdiendo relevancia y que el chino debería pasar a ser un idioma principal en el plano internacional, ¿no? Que más allá, yo no creo que eso vaya a conseguirlo él, por lo menos no en un futuro cercano, ¿no? Dentro de 50, 100 años, no sé en qué contexto estaremos, ¿no? Pero sí, sabiendo que de alguna manera u otra no prohíbe ni tampoco, ¿cómo se dice? Le corta las alas, por así decirlo, al Esperanto, sería interesante ver si al final no acaba nombrándolo de alguna manera, ¿no? Porque si ve que el chino no tiene calado, a lo mejor tira por ahí, que sería, no sé, que sorprendería a todo el mundo, creo yo, ¿no? Sí, Pero o sea, cuando se muestra tan. Está claro que él no quiere ni ver el inglés de ninguna manera. Y mucho menos todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Entonces, no sé. Cuando tiene una emisora de radio en la que está 24/7 hablando de Esperanto, ya no sé, abre puertas a otras cosas, ¿no? Está claro que este tipo de cosas no suceden de un día para otro, entonces es complicado saber por dónde va a tirar el mundo en cuestiones geopolíticas, ¿no? Sobre todo viendo los cambios que está dando tan radicales en tan poco tiempo. Y ahora mismo es complicado pensar que pueda cambiar el tema en cuanto a los idiomas dominantes en el mundo. Pero sí es cierto que en un planeta tan comunicado, ¿no? Y donde hay tantos medios de transmisión de información y de comunicación en general inmediata, el que de verdad tenga interés en fomentar algo como el Esperanto es lo que hemos hablado antes casi en tono de broma. Si algún youtuber o streamer o alguien famoso de verdad le diese por coger algo como el Esperanto y darle bombo por ahí, quién sabe la repercusión que podría tener, como tantas otras cosas que nos han parecido ridículas o minoritarias hace relativamente poco tiempo y ahora mismo pues las tenemos completamente asimiladas. De ahí a que llegue a ser algo importante a gran escala o que el chino le dé la vuelta al inglés o que llegue otro idioma y los deje desbancados completamente. Es complicado hacer cábalas y yo creo que no lo veremos nosotros. Ujú. Bueno, y también metería ahí el francés, que quién sabe si al final le da la vuelta al inglés otra vez. Con esta. mi apuesta es que complicado, pero es una apuesta, no. Yo sigue ganando relevancia como se espera en África, no me extrañaría.
Porque al final, Sí, pero yo espero que en África surjan idiomas propios que se asocien más con un movimiento nacionalista y de comunidad allí. Y que se luche contra el estereotipo de Francia porque fuimos del Imperio francés. ujú. Es lo que yo me imagino y es lo que tiene sentido en mi cabeza. Ya después pues será de cada uno y de cada una la decisión. Pero bueno, muchas gracias a vosotros por estar con nosotros, a Emilio y a Pepe. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Nah, estupendamente. Gracias por la invitación. A vosotros por venir y gracias a todos los que habéis estado en el chat. Los que, bueno, no me escuchéis ahora y los que estéis por ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios, por, bueno, a Chocobé sobre todo, ¿no? Por todo lo que nos ha contado, que es muy interesante. Yo, por ejemplo, lo del pasaporte sí que no lo sabía. Otras cosas sí, pero eso en particular no. Y bueno, yo de hecho incluso me enteraré dónde es el próximo por los LOLE, por si fuera en España, por alguna casualidad. Pues sería, no sé, interesante. Y nada, que muchas gracias a todos y muy buenas noches.